el capítulo 33 del libro del Éxodo, en su versículo 20, dice que el hombre no puede ver a Dios. Y el día que el hombre ve a Dios, no puede seguir viviendo. Esto mismo es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos 18. A Dios nadie lo ha visto jamás y por tanto nadie conoce a Dios. Y esta misma verdad es la que nos repite el Evangelio de este día, tomado de Mateo 11, 25 al 27, donde se dice: Te alabo y te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla y las has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, así te pareció bien. Entonces, este evangelio nos viene a decir que es un absurdo decir que conocemos quién es Dios y cómo es Dios. Es un absurdo decir que sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero este mismo evangelio nos da una pista magistral cuando nos dice de que a Dios nadie lo ha visto jamás, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto es maravilloso. O sea que en la persona de Jesús, en las actitudes de Jesús, en las prioridades para Jesús, es donde nosotros descubrimos quién es Dios y cómo es Dios. Pues el mismo Jesús le dijo a Felipe, Juan capítulo 14, ¿cuánto tiempo de estar con ustedes y no me conocen? Quien me ve a mí ha visto al Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Queridos hermanos y hermanas, aquí lo que nosotros tenemos es un terrible reto. Y el reto es conocer el Evangelio para descubrir quién es Jesús y cómo es Jesús. Y con eso entonces descubrimos quién es Dios y cómo es Dios. En esta línea llama poderosamente la atención de que mucha gente no conocemos lo que es el Evangelio. Bastaría con caer en la cuenta del Evangelio de San Mateo, que simple y sencillamente lo constituyen 5 grandes discursos. Ese es el Evangelio de San Mateo, 5 discursos para saber quién es Jesús. Pero 5 discursos magistrales. El primero, Mateo capítulo 5, el discurso de las bienaventuranzas, que nos enseña magistralmente las relaciones humanas, que nos habla de bendecid al que os maldice, haced bien al que os ultraja, orad por el que os persigue, amad a vuestros enemigos. Al descubrir este discurso, nosotros detectamos qué es lo que Dios quiere de todos y de cada uno de nosotros. El segundo gran discurso de Cristo Jesús es el discurso de la misión, que empieza en Mateo capítulo 10, donde Jesús llama a sus discípulos para que estén con él y enviarlos a predicar otro designio, otro principio que Dios quiere de nosotros, que seamos evangelizadores y que lleguemos a gritar como el apóstol Pablo: ¡ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! El tercer gran discurso de Cristo Jesús, con una enseñanza magistral y que nos dice cuál es su prioridad principal, es el discurso de las bienaventuranzas, o digo, el discurso de las parábolas, Mateo capítulo 13, donde encontramos la parábola del sembrador y donde encontramos la parábola del grano de mostaza, la perla, la red, etc. ¿Y cuál es el tema central de las parábolas? El reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? En una palabra: vida. Vida. Mateo capítulo 11, dice Jesús: el reino de Dios está entre ustedes, porque los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos quedan sanos, los muertos resucitan. El reino de Dios está entre ustedes,
porque se potencia la vida, se defiende la vida. Mucho mejor todavía, Juan 10:10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El cuarto gran discurso es el discurso eclesiológico, que hace una gran referencia al libro del eclesiástico, al libro del Eclesiastés, de que es el que utilizaba mucho la comunidad y por tanto es el libro de la eclesia, el libro de la iglesia. Y Mateo 16:18 nos dice de que efectivamente Jesús funda la iglesia y en el capítulo 18 nos dice cómo tiene que comportarse esa iglesia, cómo tiene que comportarse esa comunidad, empezando por el arte de perdonar, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y por último, tenemos el discurso escatológico que nos habla de la segunda venida de Cristo y que no es una venida amenazadora, sino una venida donde el Señor efectivamente va a dar a todos y a cada uno de nosotros la vida, la salvación eterna. Efectivamente, este discurso también nos dice de que Jesús va en la última hora a separar a las ovejas de los machos cabríos. Que este discurso escatológico nos ayude para luchar y batallar por ser ustedes y yo ovejas y estar a la derecha de Cristo Jesús y que nos diga, vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado desde la fundación del mundo. Cristo Jesús quiere darnos a conocer quién es Dios y cómo es Dios, y el camino que tenemos es conocer a profundidad el Evangelio. Que el Señor les bendiga abundantemente hoy y siempre.